Leonard Euler, físico matemático del siglo XVII, uno de sus aportes fueron que introdujo la notación moderna de las funciones trigonométricas, también mejoró las aproximaciones numéricas para resolver integrales conocidos hoy en día como aproximaciones de Euler y también escribió textos sobre cálculo que se convirtieron en modelos a seguir para otros autores interesados en este tema. Gustavo Newton fue un matemático animal de siglos. Una vez los aportes fueron que establecieron criterios de convergencia para las series, también desarrolló la teoría de la serie de Combi e hizo la demostración particular del teorema determinado. También aplicó las funciones analíticas a cálculo y problemas aritméticos en el campo del análisis matemático. Perfeccionó la definición y el concepto de función en mecánica teórica, se centró en el estudio de equilibrio de sistemas de concepto de potencial, no obtenía tampoco aportes para la física, química, matemática y el cálculo de genio que estima. Isaac Newton fue un físico matemático inglés del siglo XVII, desarrolló los primeros cálculos diferenciales integral también, y también creó el método tangente. Este podría utilizarse para obtenerlo sustentando una trayectoria conocida también como a partir de ecuaciones y usos de variables sin necesidad de recurrir al sistema cartesiano. También creó el enfoque físico de la autoriables como cantidades que fluyen a descubrir el teorema del vino. Sus aportes allá, han ganado en el ámbito de la física, el cálculo, la matemática y la astronomía. David Hilbert fue un matemático alemán, es reconocido como uno de los más de 800 del siglo XIX, pero pues cada siglo y los aportes fueron del terremoto absoluto de la acción de la matización, también de la geometría de los 23 problemas de teoría en los números y análisis funcionales. Sus grandes aportes han ayudado al desarrollo numérico, las cuales han permitido contar, ordenar y así poder acaparar, repartir, calcular y codificar, y hasta disponer de un lenguaje que hoy es esencial para tanto la vida cotidiana como para el desarrollo de la ciencia y la técnica. Vamos a hablar de qué es un punto máximo y qué es un punto mínimo. Para estos dos podemos hablar de dos tipos, los puntos máximos y mínimos absolutos y los puntos máximos y mínimos relativos. Pero, ¿qué es un punto máximo y mínimo absoluto? Como le indica su nombre, un punto máximo absoluto es un punto en que la función adquiere su valor máximo posible. De igual manera, un punto mínimo absoluto es un punto en el que la función adquiere su menor valor posible. Ahora ya conociendo esto, ¿qué es un punto máximo o mínimo relativo? Un punto máximo relativo es un punto en el que la función cambia de dirección decreciente, o sea, empieza arriba, a decreciente, desciende. Y un punto mínimo relativo es un punto en el que la función cambia a la inversa, de decreciente a creciente. Para resolver estos casos, simplemente basa de sencillos pasos. El primer caso es derivar la función que da el ejercicio. El segundo caso es factorizar para igualar a cero. Y el último paso es despejar la incógnita o la x con el fin de hallar los puntos críticos. Conociendo este tema, podemos hablar de los criterios de las derivadas. Para esto se dividen dos. El criterio de la primera derivada es... El criterio de la primera derivada es un método para determinar los mínimos y máximos relativos que puedan existir, donde se observa el cambio de un intervalo, ya sea e que contiene el punto crítico. Para este criterio es necesario hacer los mismos pasos de valores máximos y mínimos anteriormente mencionados, luego reemplazar el resultado de la incógnita en la expresión derivada y por último hallar entre los tres rangos de los puntos críticos un número entre ese campo para conocer la gráfica de la función, ya sea creciente o creciente. Este ejemplo lo podemos ver aquí. Y por último hablaremos del criterio de la segunda derivada. Para el criterio de la segunda derivada, como su nombre bien lo indica, simplemente basta con derivar por segunda vez, valga la redundancia, la expresión derivada anteriormente y reemplazar la incógnita por los valores de los puntos críticos. Este paso se hace para conocer si la gráfica es cóncava hacia arriba o hacia abajo. A su vez, para conocer cuál es el punto máximo y el punto mínimo de la función. Bueno, por tercer lugar vamos a hacer un paso a paso de una situación contextualizada que requiera las derivas. Y escogí este. La distancia recorrida por una partícula está por f igual a 5t más 10t a la 2 y hallar la velocidad de aceleración instantánea a cabo de 2 y 4 segundos. Primero escogemos f y la derivamos. Nos quedaría 5 más 20t. Después, para hallar la velocidad, cogemos 5 y reemplazamos la t por la velocidad, que sería 2 en este caso, y 4. La velocidad reemplazando con la 2 sería 45 y reemplazando con el 4 sería 85. Después derivamos para hallar la aceleración, derivamos la derivada y esto nos daría una aceleración
de 20 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la situación y el paso a paso del problema que necesita una derivada.